¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Trivascular. Hoy estaremos con el tema de trombosis venosa y me acompañan, como siempre, dos de mis colegas. El primero de ellos es el doctor Luis Farrington, aquí en la pantalla, y también tenemos al doctor Edgar Vargas. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo están Hola, ¿cómo ustedes? está? ¿Todo bien? Oh, Bienvenido. qué bueno, gracias. Bueno, todo Bueno, bien por aquí. ¿Y ustedes qué tal? todo bien. Como comentamos al inicio, vamos a hablar acerca de la trombosis venosa, que es una enfermedad muy común, más de lo que la población cree, y que es muy peligrosa para la salud de nuestros pacientes. Entonces, vamos a empezar un poquito definiendo acerca de lo que es la trombosis venosa de una manera llana, de que nuestros pacientes puedan entender de qué estamos hablando. El doctor Edgar, a ver si nos da un poquito, como es su primera aparición en el podcast, Ah, vamos a entrénate. No, bueno, la trombosis venosa es una patología obstructiva venosa. Básicamente, a mí me gusta hacer símiles con cuestiones de la vida cotidiana. Si nos enfocáramos en que en las construcciones humanas hay dos tuberías, una tubería que viene del acueducto y una que va y una que tiene drenaje, la vena es la tubería de drenaje. Cuando se tapa la tubería de drenaje, eso es una trombosis venosa profunda. Entonces, en el cuerpo, lo que sucede es que la pierna o el área donde se trombosa, básicamente, usualmente siempre son los miembros inferiores, pero puede haber de miembros superiores, pero los miembros inferiores siempre se hincha de una manera descomunal, es mucho más grande la diferencia con Ah, el... pero que doctora Juliana, este hombre llegó, que quiere comerse el mundo con la trombosis, ¿eh? ¿Cuántas cosas, eh? Porque entiendo que la definición es esto que dice el doctor Vaya. ¿Verdad que sí? Que hay una cosa ahí que se llama vena que se tapa. Edgar, eso es lo que tú dijiste. Así Hay un es, asunto ahí que se llama vena que es que se tapa. ¿Verdad que sí? así es. Pero yo creo que lo que seguiría antes del edema que el compañero Edgar estaba hablando, habría que ver por qué se tapa. que Porque nos lleve a nosotros a que es ¿Cuáles son los factores de predisposición que se tapan? exactamente. Porque tú decías, tú hacías excelente la similitud que hacías con el asunto de las tuberías, pero de repente decimos, si vamos a hacer esa misma similitud otra vez, yo te diría, se tapan de basura, ¿verdad? O que la gente deposita eso, desecho donde no debe y esa tubería se tapa. En el caso de la trombosis, ¿por qué se produce? Lo que pasa es que la trombosis tiene, igual, la sangre no es agua. Entonces, bajo esa premisa, debemos de saber que en los vasos sanguíneos existen cosas que hacen que la sangre no se coagule. La sangre es un líquido, desde el punto de vista de mecánica de fluidos, es un tema complejo. La sangre es un líquido no newtoniano. Es un líquido que no circula de una manera adecuada o que coge la forma, la definición de eso es que toma la forma donde lo contiene. Pero en el caso de los vasos, por acciones de los músculos, acciones del latido del corazón, acción del endotelio vascular, la sangre no se coagula, pero tiene que tener esas cosas. Hay sustancias y hay cosas que vuelven la sangre procoagulante. Por ejemplo, situaciones, hasta deshidrataciones extremas hacen que la sangre se vuelva procoagulante. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, una deshidratación puede hacer que un atleta tenga una situación procoagulante. Un anticonceptivo en una mujer es una situación Ujú, procoagulante. ujú. Un cáncer en una persona es una situación procoagulante. Edgar, dame chance. Anticonceptivo, ¿cómo así? Sí, Explícame eso. hay un tipo de anticonceptivos, es más, hay un solo tipo de anticonceptivos que son los que no son amantes Promogénicos. a trombogénicos, Ujú. los anticonceptivos que son a base de levogestrol, que son Ya. los únicos que no se ha demostrado que tienen capacidad trombogénica grande. Después todos los otros, Ujú. y tampoco los de barrera, solos, tienen efectos procoagulantes. Entonces, si es una persona que, por ejemplo, tiene un síndrome antifosfolípido, que es ultra procoagulante, Ujú. y entonces, además de eso, le ponemos un anticonceptivo que sea anticonceptivo procoagulante, está jugando de los 100 números que está jugando 90, pues acaso. a trombosarse y los pacientes no saben eso. Las pacientes empiezan
un anticonceptivo oral y no tienen esa orientación de que esas cosas pasar, porque en su mente lo que está es la protección, ya sea por alguna desencadenante hormonal que quieran reemplazar o para evitar embarazos, pero nunca saben que estas cosas pueden pasar al inicio del uso de estos y que cuando empiezan estos tipos de medicamentos, cambiar el estilo de vida es primordial también en estos pacientes, porque existen muchísimos factores que también puede desencadenar el inicio de una trombosis. Ahí conocemos la que es la que usamos muchas veces para estos factores, que es la triada. Usted la conoce, doctor Farrington, Claro, claro. en la Eh, cual descartar algunas cosas en los pacientes que nos puede hacer pensar qué factores están produciendo que el paciente esté con una trombosis venosa en el momento. Ujú. Hay que decir que es la columna, la piedra angular de eso que estamos hablando, éstasis venoso, la famosa triada de Virchow. Éstasis venoso, para el que nos ve y nos sigue, éstasis venoso es sangre estancada, sangre aposada, una sangre que obviamente no tiene no tiene área por donde pueda moverse o un enlentecimiento en el flujo, que pudiera ser un paciente, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de las varices, que también son un Ahí, factor predisponente también. Éstasis. El otro es lesión del endotelio vascular, que Edgar lo decía ahorita, lo mencionaba, ¿verdad? Y el último y no menos importante, estados de hipercoagulabilidad. Esa gente que de repente le dice a usted, la familia mía tiende a hacer trombosis. Esos pacientes que tienen enfermedades como síndrome antifosfolípido, que ella lo mencionó también. Y cuando usted tiene, sí, cuando usted tiene ese triángulo establecido, estamos ante un porcentaje muy elevado de que pueda producir trombosis. Porque ciertamente el usted tener un desbalance que produzca esas tres condiciones ya es un factor para padecer de trombosis. ¿Verdad que sí? así es. Quería, También, aunado a eso, quería a ustedes decirle, o mejor dicho, preguntarle acerca de qué ustedes creen de esto. Se habla de que los fumadores, los pacientes fumadores, tienen mayor predisposición por trombosis. ¿Por qué? sería por el daño endotelial que se produce a nivel de los vasos, por el mismo consumo de tabaco y todos esos derivados también pueden ser un factor importante a presentar. ¿Qué usted ¿Sabes que dice? un compañero conferencista hace un tiempo, que nosotros estábamos dando una conferencia con él, Farrington estaba ahí, estuvimos hablando de la forma como el cigarrillo modifica las plaquetas y la hemoglobina. Exacto. Ah, Exacto. Entonces estuvimos hablando de eso y es una cosa que vuelve el asunto precoagulante. Exacto. No hay entre eso, la obesidad, no hay ventajas. Ujú, ujú, ujú. No y hay aún una. así no Sí. deja de fumar. La gente No, deja de fumar, independientemente de todas las cosas que uno le pueda decir, que puede causar. Lo que pasa es que eso, aunque han querido ocultarlo y han querido, había inclusive una cuestión que ellos le decían, la duda es nuestra ventaja. ajá. Es El, cierto. eso es una dependencia. Sí, eso es una Eso da para 7 programas no, con 2 psiquiatras. es cierto, es cierto. Señor, entonces vamos a enumerar algunas de las demás, de algunos de los demás factores de riesgo. ¿Cuáles? Vámonos. ¿Cuál es otro? Tenemos. Bueno, un viaje que sea de mucho tiempo también puede provocarnos una trombosis por el mismo estado de sedentarismo que tomamos durante el tiempo que vamos a viajar. Por eso es muy importante que los pacientes que tienen factores de riesgo se preparen antes de llevarse a un viaje. Puede ser con anticoagulantes, con la utilización de medias, orientarlos en la caminata durante el vuelo y demás. Doctora, También, pero espérese, doctora, no, no, espérese, espérese. Es decir, que cuando yo me vaya a viajar aquí con mi hermano allá a Europa, que creo que son 9 horas de vuelo, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo hace uno o qué para pues, evitar eso?
Lo ideal es por lo menos 48 horas antes de uno iniciar un viaje de esa magnitud, empezar una anticoagulación, ya sea vía oral o a través de tejido subcutáneo, como utilizamos muchas veces la enoxaparina, no fraccionada. Bueno, de bajo peso molecular realmente. Entonces, preparar al paciente durante este periodo de tiempo de 48 horas y también orientar la utilización de medias compresivas preventivas. En caso de que ya tenga una enfermedad importante venosa, pues ya sería una medias terapéuticas que vamos a utilizar con una mayor dosificación de presión a nivel de los miembros inferiores y de esta manera evitar que la sangre permanezca tanto tiempo debajo de nuestras piernas, que no se quede ahí estancada y pueda fluir hacia nuestro corazón y evitar este tipo de lesiones, que aunque preparemos el paciente tampoco es, la seguridad tampoco está de que no se pueda trombosar durante un viaje. Exactamente. Y esos Eh, pacientes que tienen esas patologías procoagulantes ujú. son súper difíciles. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, el anticoagulante que los reumatólogos recomiendan es warfarina. Ajá. Yo No, la No de bajo diagnostiqué, peso molecular. la mandé al reumatólogo y la pudimos diagnosticar con un síndrome antifosfolipídico y tuvimos que manejarla con warfarina de manera Con warfarina. Ujú. porque los XA no le va muy bien. Sí, Y básicamente lo que ellos, y con la complejidad que tiene el manejo con warfarina, sí, sobre todo, porque sobre todo. ese es el asunto. Señores, ¿y los pacientes con cáncer? ¿Tienden a hacer trombosis? Sí, sí. Hay una tablita por ahí, ¿verdad que sí? Sí. Porque hay, y al igual que los fumadores, ustedes saben que el cáncer hay una interacción de muchas sustancias y de muchas células que son procoagulantes. Inclusive se ha hablado también de que hay un cambio en la densidad sanguínea. ¿Usted no ha leído eso? Mire, incluso uno de mis diagnósticos diferenciales, inmediatamente una paciente tiene una trombosis que yo no le encuentro explicación, porque las Ujú. trombosis tienen explicaciones todas. Si no la tienen, lo primero que yo creo es eso. Y Ya. lo busco y lo busco y lo busco, y bueno, de las veces que lo he buscado, como dos no lo he encontrado. Ujú. Que ha salido una cuestión idiopática, que pues una trombosis de la nada, que un paciente estaba en su casa, siempre es una historia tórpida y muy probablemente haya, ¿Verdad? o sea, y si es de un brazo, casi siempre, como un 90% es un CA. Si O no hubo un sea, cambio, sí, el brazo, yo le tengo miedo al brazo. Cuando yo veo que un brazo se trombosó, Sí. de una vez yo me enfoco antes de todo en buscar pulmón, corre, búscame pulmón, vamos a hacer una angiotaquia, Ajá. sí, porque usualmente hay un asunto de... importante por ahí que buscar. Sí, ciertamente. Y ustedes saben que yo tuve hace poco una serie, y digo una serie porque fueron 4 o 5 pacientes con trombosis venosa, pero adivinen qué, tuvieron un trauma, fueron inmovilizados y después de la inmovilización del famoso yeso, entonces llegaron con trombosis después de eso, Ujú, ujú, sí, por la eso es, famosa inmovilización. sí. Es que eso provoca el éxtasis. Eso es básicamente porque como la tubería es una tubería de baja presión, como hicimos Ujú. ahorita con la tubería, es una tubería que lo que hace que esa tubería, y entonces es una tubería rara, porque en las construcciones humanas, el drenaje va con la gravedad. Exacto. En nosotros el drenaje es en contra de la gravedad y tiene que Ajá. apoyarse de unas bombas musculares, el músculo de la pantorrilla, que es el que tiene mayor incidencia, pero también el músculo en los muslos. Y entonces Ajá. si no tiene eso y las piernas te la inmovilizan, el los así venoso viene y es como que tú tiras sangre en una cubeta. No, una cubeta Exacto. y se va a trombosar Ujú. y ahí viene la trombosis. Exactamente. Señor, y esos procedimientos que hacen los compañeros nuestros, cirujanos plásticos, que le hacen un combo, te vamos a hacer, mira, te vamos a dejar muñeca, te vamos a hacer esto y esto. Y ustedes ven que de repente, luego del procedimiento quirúrgico, la paciente dice, me pusieron esto por este tiempo, por aquí, una jeringuilla por la barriga me pusieron. Y es precisamente que ellos heparinizan a sus pacientes por un buen tiempo y es por
el tiempo quirúrgico en el que el paciente está acostado. Sí, Igual nosotros utilizamos anticoagulantes también en muchos procedimientos. No, yo creo que la cirugía vascular sin anticoagulación es más, eso es hay una historia que habla cuando comenzaron a hacer los bypasses y las endarterectomías, y habla de que el tema del uso de la heparina, que fulano usaba, que fulano no usaba. El fin es que se veía cuál era quien tenía mejores resultados por el uso de la heparinización. De la La cirugía vascular sin heparinización no podría existir. No, pero La cirugía cardíaca tampoco, porque no hay Así forma. es. Y ciertamente cuando el cirujano plástico hace eso es por la seguridad de sus pacientes. Y te deja Ujú. anticoagulación, el riesgo de trombosis y de muerte es muy alto. Muy alto. pacientes que fallecen de una cirugía plástica es justamente por eso, porque hacen un trombo que viaja hacia su y el paciente fallece. Son cosas de vida o muerte realmente, cosas importantes. Sí, Sí. el asunto de eso es que la trombosis venosa en sí es un problema y es un problema que puede dar al traste con la vida del Ay, paciente. sí, es cierto. Es que después de que una persona hace una trombosis venosa, entonces puedes tener un trombo que migra a tus pulmones. Ujú. Entonces, ese trombo te va a tapar las arterias que hacen que se haga el intercambio gaseoso en los Así es. pulmones. En el momento, básicamente te asfixias. Sí. Entonces, Así. Presentan síntomas importantes de una trombosis y por desconocimiento prácticamente lo evitan o no le dan gran importancia a los síntomas que presentan y ya te llegan a la consulta con una trombosis ya bastante avanzada y Sí, con cambios importantes en la pierna. Yo he tenido experiencia con pacientes que dicen, no, los síntomas me empezaron hace 15 días y ahora que estoy viniendo a la consulta para resolverlo. Exacto. Conocimiento también de la población acerca de este tipo de patologías y que son tan importantes para la salud del paciente, también hace que uno realmente diagnostique el paciente ya a destiempo y ya con alteraciones que son bastante importantes a nivel de los miembros inferiores y de los miembros superiores también. Aunque el paciente desde que ve que se le hincha una mano, de una vez corre de una vez a su médico, a sí. diferencia inferior, que prácticamente lo dejan pasar desapercibido. Y hay pacientes, como hemos hecho muy flaquitos, que se les rompe una pierna. Hay veces que es hasta imperceptible, porque un muñequito muy flaco, yo tuve un paciente que él era muy flaco y en su juventud, y él se le pusieron un yeso, estaba muy clara la historia, pero él no se dio cuenta, no se dieron cuenta que era una trombosis, y entonces él me llegó después de cierta edad, pero gordito, con una úlcera inmensa en la pierna, porque es un síndrome postrombótico de libro, y el fin era que no se sabía por qué era que había hecho eso. Y gracias a Dios, con las medias se pudo resolver el asunto de la úlcera, porque si el paciente eh, tiene cura con la media, ya eso es un buen paciente, es un buen síndrome postraumático. Ahora hay uno que no, hay uno que la media no le da para nada, que le Es pone cierto. y la hipertensión venosa es tan grande que no hay forma de resolver con él. Entonces, el paciente se le pueden hacer estos procedimientos, que si estén venoso, pero esa pone la cosa muy compleja. Así es. Claro. Entonces, hasta este momento, los factores de riesgo ya acaban ustedes de mencionar la complicación más temida, inclusive por encima del síndrome postrombótico, la más temida de todas, el embolismo pulmonar, ¿verdad? Que es la migración de ese coágulo desde los miembros inferiores hacia los pulmones, ¿verdad? Pero, ¿qué de importancia puede el paciente identificar los signos y los síntomas? ¿Qué siente? Juliana, porque para llegar a nosotros el paciente tiene que estar consciente de cómo se presenta. De repente Sí. cree que es hinchazón, no, es que camine mucho. Ah, Es muy importante saber primero que tenemos dos sistemas, un superficial y un profundo. El superficial muchas veces el paciente incluso se siente la vena, el cordón de la vena cuando se pone trombosadito. Se lo puede sentir al palparse. El dolor en la pierna, el enrojecimiento, el calor en la pierna es muy importante y el edema. Y el edema va a comenzar de manera paulatina y muchas veces llegan pacientes que tienen 1 o 2 días que se trombosaron y la pierna se le pone
Ujú, distendida en comparación con su contralateral. Y el ujú. calor, el dolor que el paciente presenta prácticamente incapacitante. El paciente llega cojeando a la consulta Ujú. prácticamente. Y Muy eso fuerte en el área gemelar, ese dolor. sí, lo refieren muchas veces ahí en el área gemelar. Y Ujú, muchas veces todos esos síntomas de edema, de enrojecimiento, lo dejan pasar y ya te llegan a la consulta por el dolor, que no pueden aguantarlo el dolor, ujú. prácticamente a la emergencia. Y ya la trompa prácticamente está ya bien formada dentro del vaso. Edgar, cianosis, ¿tú no has visto trombosis con cianosis periférica? Wow, eso, mira, yo no, a mí no me gusta hablar de eso, porque eso es horrible cuando eso está Sí. llegando a parar el flujo arterial, a vencer el flujo Ujú, arterial. ujú. Esto es una trombosis que puede terminar, gracias a Dios son los menores de los casos, pero Ujú. sí, yo lo he visto, porque eso tiene un nombre Sí, muy técnico, celular Badolens, pero el asunto de eso la explicación es que es tanta la presión que se acumula en los es tejidos cierto. que Ujú. vence la presión arterial. Entonces ya ni sale por la parte venosa, pero tampoco No puede puede entrar entrar. por la parte arterial. Y eso provoca una isquemia. Y eso es increíble. Eso es desastroso. Y verlo, y verlo cómo evoluciona, eso nada más hay que verlo una sola vez. Edgar, una paciente a mí me llegó hace un buen tiempo con ese cuadro que tú acabas de decir. Y llegaron, antes de la paciente, llegaron 4 familiares. Doctor, le picó cangrina. Y es precisamente por la condición en la que ellos vieron la extremidad. Ay, Porque sí. es lo que tú dices. Puede terminar en algo que nosotros nunca deseamos. Eso es horrible. Entonces, el problema de eso es que cuando te llega así, usualmente llega irreversible el paciente. Porque a mí me pasó una vez que yo me di cuenta que iba caminando por ahí. La Ujú, paciente llegó y le pudimos hacer tromboectomía y trombolisis, y gracias a Dios la paciente quedó bien. Esta paciente tenía porque hay otra causa que no hemos mencionado, que son las masas compresivas. ajá. Por Ah, ejemplo, sí, también. me acordé de esto. Por ejemplo, un útero con una cantidad inmensa de mioma, un mioma una patología que desde el punto de vista oncológica es benigna, podría tapar la vena, hacer compresión a la vena, entonces provocar que no haya salida de sangre por esa vena y hacer éstasis venoso, y eso puede pasar. Eso me pasó con esa señora. Entonces el útero era tan grande que estaba tapando la vena. Y como tapa la vena, entonces tenía esto, incluso era tan grande que yo no podía pasar de la ilíaca, porque la vena comprimida. Y entonces Ajá. tuve una paciente así, al final de cuentas, lo que se hizo fue que se hizo eso, e histerectomía. Y con eso la paciente se mejoró. Wow. El dolor. Señores, entonces, además de eso, de esos signos y síntomas, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿De qué nos auxiliamos? Para decir, sí, mira, hay un coágulo aquí, de tal extensión o en X vena. ¿Cómo lo sabemos? El gol estándar del diagnóstico de la trombosis venosa profunda es ecografía Doppler. Eso es lo que se Un hace. Doppler. Eso es lo que se hace. Un Doppler venoso. Y Ujú, después de ahí, entonces, hay cosas que te podrían orientar y como a ayudarte a tener un diagnóstico conjunto. Por ejemplo, un dímero D no ujú. es exclusivo, Sí. pero no es muy específico, pero sí tiene mucha sensibilidad. Un dímero D elevado, 20, 16.000, cosas así, más un Doppler venoso con Ajá. trombosis venosa profunda, estamos bien claros, o con una paciente con síntomas de trombosis venosa profunda, más un dímero D 16.000, de 20.000, puede tener una idea grande que es una trombosis venosa profunda. Sí. Ok. Después de ahí, Eh, puedes hacer angiotax, que también te va a ujú, salir. Si tienes ajá, una duda que si tienes alguna masa abdominal o algo ujú, así, la angiotax te va ujú, a dar las imágenes abdominales y también te va a dar las imágenes de los vasos, y entonces ujú. también es una buena ayuda. Muy bien. Señor, ¿y cómo tratamos eso? Claro, sin entrar en detalle porque tenemos muchos inventadores, ¿eh? Y cuando hablo de inventadores, hablo de que de repente dice que, bueno, yo uso tal medicamento y esto, van a la farmacia
y dice, mire, deme esto, que vi un doctor en las redes que dijo tal cosa. Que dijo que era esto lo que se veía. Ajá, exacto, exacto. ¿Cómo lo tratamos la trombosis? De la trombosis existen dos formas de tratarla. Está la forma clásica, anticoagulación sola, más elastocompresión, y existen las maneras que son más activas, que es lo que está ahora mismo en la palestra, por ejemplo, trombectomías, trombolisis, asistida por dispositivos endovasculares, que realmente dan muy buen resultado porque aunque todavía no hay evidencia de que el síndrome postrombótico, no hay una evidencia clara de que eliminan el síndrome postrombótico hemodinámicamente y en teoría deben de eliminarlo. Lo que pasa es que, bueno, evidencia que diga sí, lo hace y tenemos dando pacientes que se han estudiado que sí lo hace, pero por experiencia de los médicos que hacen eso, que hacemos eso mucho, eh, vemos que la evolución del paciente, la evolución sin reflujo, a veces en las venas que quedan las válvulas competentes, entonces obviamente por teoría hemodinámica, no debería tener síndrome postrombótico el paciente que es un procedimiento vascular. Además, entonces tenemos eso, la anticoagulación, y tenemos los procedimientos endovasculares, trombectomías y trombolisis y esas cosas. Muy bien. Que van conjunto con la anticoagulación, obviamente. Que no es porque todo un procedimiento de eso, no vas a tener anticoagulación ni elastocompresión, pero el procedimiento ayuda a que se mejore mucho más el paciente, mucho más rápido. Doctora Juliana, ¿y qué le recomendamos a los pacientes que sospechen que tienen una trombosis o que vean su pierna muy edmatizada, con dolor? ¿Qué le aconsejamos? Que acudan directamente a un vascular, el de su preferencia, el que usted esté. ¿Y esto no se ensalma, doctora? Claro que no. Ah, no, yo Oye, tú te has preguntándole. equivocado, tú te has equivocado. Yo preguntando. Lo que se ensalma es la celulitis. Ah, muy bien. Que tampoco se ensalma, ¿eh? Que no se ensalma. Se le pasa un sapo. Como dice el Siempre- otro, hay muchos inventadores por ahí, hay muchos inventadores. Sí. Y el paciente ya llega con complicaciones muy difíciles de tratar al momento de que llega a la consulta. Por lo tanto, si algún paciente presenta algún síntoma importante de lo que hemos comentado, acudir directamente o a una emergencia que va a ser tratado por un cirujano vascular o acudir a una consulta de un cirujano vascular, que tenemos muchísimos profesionales que manejan todo ese tipo de lesiones. Entonces, eso, no quedarse en casa, tratar siempre de buscar ayuda, no llevarse lo que le dice el vecino, sino acudir con gente que sepa tratarlo y que lo pueda ayudar para evitar complicaciones que pueda venir con estas enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente realmente, de no tratarse. Sí. ¿Es algo más? Porque ya no vamos. No, más de lo que se ha dicho, está súper explícito. Son una estrella ustedes. Bueno, señores, pues entonces nos vemos en la próxima. Y señores, si usted este contenido le gusta, si cree que es de provecho, comparta, suscríbase a nuestro canal, búsquenos en nuestras redes sociales, dele a la campanita y haga todo lo que tenga que hacer para siempre estar conectado a este podcast que es de provecho para usted y toda su familia. Señores, nos vemos.